Muy buenas tardes, maestras y maestros, participantes del proceso de admisión 2022-2023. El día de hoy, como ya se los habíamos prometido, estaremos hablando de las precisiones, las características y sobre todo los detalles de cómo será la asignación de su adscripción definitiva. Soy su servidor y amigo, el maestro Gustavo, de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. Y al nombre del Gobierno del Estado de México, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión, que sin duda será importante para que ustedes primero tengan la tranquilidad de que el proceso pues ya va a realizarse y sobre todo que no tengan ninguna duda. Hemos recibido ya todas las dudas que han hecho llegar a través de nuestras cuentas oficiales de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. Para nosotros es importante que ustedes nos sigan justamente en nuestras redes para saber justo todos esos comentarios, esas dudas, esas necesidades de información y así podamos resolverlas todas y cada una. Entonces recuerden seguirnos solamente en nuestras redes sociales, en el Twitter, en Facebook y también en YouTube. Iniciaremos con las preguntas generales del proceso. Posteriormente ya hablaremos con especificaciones del protocolo que estaremos llevando, dónde, cuándo y de qué manera podremos hacer esta asignación definitiva. Vamos a comenzar con una de las preguntas más frecuentes. ¿Quiénes van a participar en este proceso de asignación definitiva? Pues serán absolutamente todos los maestros que fueron asignados a una vacante definitiva derivado del proceso 2022-2023. Esto es, los que fueron asignados desde el 16 de agosto de 2022 hasta los compañeros que fueron asignados en una vacante definitiva con efectos 16 de mayo. Ustedes sabrán que los resultados del proceso de admisión tienen vigencia hasta el 31 de mayo de 2023. Y sí, asignamos con esas fechas, con 30, con 31, pero los efectos de su nombramiento, es decir, la ficha de inicio de su nombramiento era 16 de mayo. Entonces, justamente todos estos compañeros que fueron asignados en una vacante definitiva, es decir, y en otras palabras, estarán participando los que ya tienen código 10, que lo lograron en febrero, en marzo, en abril, en mayo, y los que todavía tienen código 09. Ahorita hablaremos qué va a pasar con los del código 09, pero justamente estarán participando todos estos compañeros, reitero, que fueron asignados en una vacante definitiva. Nos hace otra pregunta una maestra. ¿Qué pasará con los maestros que al 31 de mayo continúan con su nombramiento en una vacante temporal porque no hubo posibilidades, dadas las necesidades del servicio, de cambiarlos a una vacante definitiva? En primero, pues qué desafortunado que no hayamos podido asignarle una vacante definitiva. Entonces, como ustedes lo acabo de decir, sabían la vigencia el derecho a una asignación, pues concluyó el 31 de mayo de 2023, lo cual implica que ya no les podremos dar otra recontratación o un cambio a una vacante definitiva. Esto es, que solamente estarán hasta la fecha en que concluya su nombramiento y bueno, ya ahí concluye prácticamente el proceso para ustedes. Entonces, muchos maestros sí se registraron justamente en el proceso 23-24 y estarán en el proceso de asignación de este nuevo ciclo escolar. Entonces, reiteramos, para las personas que están en una vacante temporal, pues solamente concluye y ya no habrá una recontratación. Muchos maestros nos preguntan si va a haber una recontratación o una prórroga a su nombramiento. Para ser muy específicos, la respuesta es no, ya no les estaremos dando otra prórroga, otra ampliación del nombramiento. Siguiente pregunta. Si ya tengo base, ¿por qué me van a cambiar de CCT? Yo no lo pedí. De acuerdo con mi número de ordenamiento, yo seleccioné un centro de trabajo que estaba cerca de mi domicilio. No se me hace justo que ahora me estén cambiando. Es la pregunta que también es bastante recurrente. Y de este tema tenemos tres comentarios. El primero de ellos es que el tema de la asignación de la plaza es eso. Ustedes participan en el proceso de admisión por una plaza, no por una adscripción, no por un centro de trabajo. Desde ahí hay que entender los términos a los que justamente la asignación de plazas se refiere. Estamos asignando una plaza. La plaza obviamente está en un centro de trabajo,
pero ustedes participan por la plaza, de la cual después de los 6 meses, un día, ustedes obtendrán la definitividad o la base, como le llamamos coloquialmente, en la plaza. Y justamente el acuerdo, que es el documento normativo que emitió la unidad del sistema, lo avisa, lo informa. Nuevamente en la convocatoria, la cual ustedes leyeron, aceptaron las bases de la convocatoria, nuevamente lo refería, que la adscripción, es decir, las ST, sería provisional y sujeta de un cambio, es decir, un cambio de centro de trabajo. Igualmente, en las transmisiones que hicimos, en las que ha hecho la propia UCICAM, lo hemos estado avisando. No tendría por qué sorprendernos esta información de que habrá una adscripción distinta, que les estaremos ofreciendo otra adscripción para que ustedes la seleccionen. Ese es un tema importante. Nosotros como institución, como responsables del proceso, no les vamos a decir, te vas a esta. Ustedes la seleccionarán, obviamente, de las que estén disponibles. Ahorita vamos a detallar qué pasa con la vacancia, cuáles son las condiciones, cuáles son las características, pero reitero, no es y no debe ser sorpresa saber que va a haber una nueva adscripción. Porque justamente ya lo habíamos avisado y en todos los documentos normativos se establece. Hay un término que justo en la pregunta dice, se me hace injusto. Recuerden que estas STs que se les ofertaron o que son parte de las plazas que se les ofertaron del proceso de admisión, pues justamente son adscripciones que están desocupándose en este ciclo escolar. Antes de que estuviera esta determinación en los procesos de admisión, que la adscripción era temporal, muy pocos maestros que ya están en servicio, que tienen 10 años de servicio fuera o que están muy lejos de su origen o de la zona de donde son, pues no tenían justamente esta posibilidad de cambiarse, porque todas o la mayoría de las STs se ofertaban a la admisión. Entonces, el tema de la justicia o la injusticia en realidad es un tema de justicia para los maestros que tienen mayor antigüedad. Alguna maestra de admisión decía, es que es mi derecho. El derecho no se está vulnerando, no se está afectando, porque a ustedes se les está ofertando una vacante definitiva y tienen base en esa vacante, en esa plaza. En efecto, tiene mayor antigüedad un docente que está solicitando un cambio de centro de trabajo. Entonces, esa parte es importante. Las adscripciones que no podrán ser definitivas para el proceso de admisión son las adscripciones que se les ofertaron a los maestros de mayor antigüedad en el proceso de cambios de centro de trabajo. En sentido estricto, es justo de esa manera, porque los maestros que tienen 10, 15, 20 años fuera no habían logrado un cambio de centro de trabajo. Entonces, en ese sentido, recordemos que debemos de ver o mirar los procesos desde su complejidad y de todo lo que implican en todo el proceso del sistema educativo. Entonces, maestros, no es injusto porque, reitero, se avisó, se informó en tiempo que la adscripción sería provisional. Entonces, aclarado ese punto, vamos con el siguiente tema. Entonces, justamente tenemos que vincularnos con que así va a ser de esta manera porque así se determina justamente a través del acuerdo establecido para el proceso de admisión y que justamente corresponde a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros determinar este procedimiento. Entonces, no es que sea una determinación que ustedes hayan pedido ser cambiados, no, obviamente, muchos no lo pidieron, más bien nadie lo pidió, ya es parte del proceso de admisión. Entonces, reitero, estas adscripciones que ustedes tenían se les ofertaron a los maestros que participaron en el proceso de cambio de centro de trabajo y los centros que quedaron disponibles al finalizar este proceso son los que se les ofertarán a ustedes para la selección del centro de trabajo definitivo. ¿Ok? Una pregunta que nos hace un maestro. ¿Qué pasará con los maestros que obtuvieron código 10 después o que lo van a obtener después del 16 de agosto? ¿Qué pasará con su basificación? ¿Habrá algún problema? ¿O deberán esperar otros 6 meses para volver a ser cambiados de centro de trabajo? Ojo, vamos a tener como dos aspectos a considerar. Los maestros que ya tienen su código 10 antes del 16 de agosto y los maestros que van a obtener su código 10 después del 15 de agosto.
perdón, del 16 de agosto de 2023. Los que ya tienen su código 10, ya nada más les vamos a hacer la asignación de su adscripción definitiva, es decir, su centro de trabajo definitivo, que justamente ustedes van a seleccionar. Reitero, no será una determinación de la autoridad, decir, esta te toca. No, ustedes la van a seleccionar en estricto orden de su número de ordenamiento del proceso de admisión 2022-23. Y vámonos con el otro grupo de compañeros, los que van a obtener el código 10 el 1 de septiembre de 2023, el 1 de octubre de 2023, bueno, los que sean posteriores al 16 de agosto de 2023. Pues ellos tendrán primero, antes que su código 10, la asignación de su adscripción definitiva. Ajá. Y después, una vez que hayan pasado sus 6 meses un día, es decir, si le toca con 1 de septiembre, si le toca con 1 de septiembre, primero con 16 de agosto de 2023, va a tener la asignación de su adscripción definitiva. Y con 1 de septiembre, de no contar con su nota desfavorable, con 1 de septiembre le estaremos dando su código 10. Y ojo, ya no tendrá nuevamente cambio de centro de trabajo, ni tendrá que esperar 6 meses para tener el código 10. No, el código 10 es de acuerdo a lo que establece la ley y serán 6 meses un día. Aquí en este escenario, los que tienen actualmente código 9, primero van a tener la asignación de su adscripción definitiva y posteriormente su asignación del código 10. Otra pregunta recurrente, ¿vamos a tener problemas de pago, suspensión de pago? La respuesta es no, profesores, porque justamente ya tienen la base. Entonces, no va a haber un cambio de alta a baja o de que los vayan a dar de alta en la nómina, no, porque ustedes ya tienen la definitividad en su plaza. Ya solamente es una transferencia de su plaza al centro de trabajo que ustedes seleccionen, ¿vale? Entonces, esa parte sí que les quede la tranquilidad de que no habrá un problema de pago, ¿ok? Bueno, esa es una de las preguntas que nos encargaron mucho. La siguiente pregunta. Dice una maestra, ¿qué pasa si no me presento? Porque yo no me quiero cambiar de mi centro de trabajo. Pues primero, muchos maestros ya nos han comentado que muchos ya se enteraron que va a llegar una persona que seleccionó el centro de trabajo. Y si ustedes dicen, es que yo ya pregunté y nadie la tomó, yo aquí me quedo. No. Recuerden que ustedes nuevamente les serán ofertadas estos centros de trabajo en estricto orden de la lista de ordenamiento. Valga la pena repetirlo de esa manera. Quien no se presente, pues justamente estará perdiendo ese derecho, porque cuando sea su turno no va a estar y no va a tener la posibilidad de seleccionar. En el momento en que se presente la persona, tal vez 3, 4 días o ya que haya finalizado el proceso, en ese momento va a seleccionar, pero ya si no se presenta el día y la hora que le corresponde, entonces ya perderá ese derecho de no estar seleccionando el día y la hora que le corresponde de acuerdo con su número de ordenamiento. Por eso, a todos, estimados maestros, les pedimos que sí asistan, porque justamente así se dará a cabalidad su derecho que les sigue dando su número de ordenamiento. Vámonos ahora con unas consideraciones específicas que también surgen de todas las dudas que ustedes nos han planteado. Primero, todo se hará en estricto orden del listado inicial. Obviamente, sin las personas que se quedaron en temporal o sin las personas que prefirieron la temporal por encima de la definitiva. Entonces, solamente, como decía en un principio, estarán participando las personas que fueron asignadas en una vacante definitiva y que ya tienen código 10 o código 09. Y obviamente en ese orden. Siguiente es un cambio de adscripción. No es un cambio de plaza, no es un cambio de subsistema, no es un cambio de nivel, no es un cambio de horas, ni de asignatura. Ojo, entonces implica que ustedes solo podrán ser asignados o tomar un centro de trabajo que corresponda a su nivel educativo y que corresponda al subsistema donde su plaza ya tiene código 10. ¿Por qué no podemos cambiarnos de estatal a federal y de federal a estatal? Que es otra de sus preguntas. Porque la plaza está ya cargada en el techo presupuestal de ese subsistema. No podríamos darle que seleccione otro centro de trabajo porque esa plaza no corresponde a ese subsistema si ustedes quisieran cambiar. Entonces, reitero, no hay cambio de estatal a federal, ¿vale? Ni que tienen plaza o que ustedes lograron una plaza en preescolar y ahora la quieren cambiar a primaria, tampoco. Para el caso de los de secundaria, no podrían cambiar de español a matemáticas, ni tampoco podrán cambiar
el número de horas. Algo que nos reclamaron un poco o un mucho los maestros del proceso de cambio de centro de trabajo de secundaria era que justamente se debía de respetar el número de horas que estaban en las STs disponibles. Y era justamente por ustedes, los maestros del proceso de admisión. Su plaza, que ustedes ahorita ya tienen código 10 o están en proceso de obtenerlo, esa plaza corresponde a una carga horaria de español, por ejemplo, de 20 horas, de 25, de 15. Entonces, no pueden renunciar a 5 horas y tomar una de 10, por ejemplo, porque justamente, para empezar en el caso de algunas asignaturas, las cargas horarias menores ya no corresponderían al proceso de admisión, sino justamente al proceso de horas adicionales. Pero vámonos al ejemplo de que tengan 25 y hay una plaza de 20 que les queda más cerca y dicen, yo renuncio a 5 para tomar esa de 20. No, porque esa de 20 es de otra persona. Y entonces esa plaza, ese valor de ese presupuesto de esa plaza es de 20, no de 25. Entonces, ojo, solo es una transferencia de su plaza. No es que vamos a darles otra plaza. Entonces, en ese sentido, es otra pregunta. Ya sé lo que están pensando mis maestros de admisión y es otra de sus preguntas. Profe, pero yo fui el número 3 de matemáticas y a mí solo me ofertaron plazas con 15 horas y al número 50 o al número 100 le tocaron 25. Este tema, la verdad es que igual que ustedes, creemos que a los primeros lugares les correspondería justamente la mayor carga horaria. Pero la respuesta es ¿por qué no les podemos cambiar la carga horaria o el número de horas y que los primeros lugares tomen las de 25 y así? ¿Por qué? Porque reitero, ustedes ya tienen el código 10 o la base en una plaza que corresponde a esa carga horaria. Este tema ya lo hemos planteado en las distintas reuniones que hemos tenido con los amigos de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Créanos que hemos hecho o hemos expuesto esta sentida petición, porque justamente tampoco nosotros como autoridad podemos normar que se desocupen primero las plazas de 25 o las de 20 o las de 30 horas antes que las de 15. Y justamente ustedes son convocados de acuerdo con la disponibilidad de las vacantes al momento. Pero créanos de veras que sí lo hemos planteado. Entonces, seguramente y esperamos de verdad de todo corazón que la propia unidad del sistema tome en consideración para el próximo proceso esta condición de cómo hacer para que justamente los puntajes más altos obtenidos durante el proceso y que corresponden a los primeros números de ordenamiento, pues justamente accedan a las mejores horas. Créanme y de verdad lo hemos planteado justamente porque ustedes nos lo han hecho saber. Pero en este momento, derivado del proceso 22-23, no podríamos asignar una carga horaria distinta a la que ustedes pues traen ya justamente en su asignación definitiva con código 10 en la plaza que les fue asignada. ¿Vale? Entonces, esa también era una pregunta muy recurrente. Es más, suena un poquito más a queja porque sí consideran ustedes que de alguna manera es injusto que tengan esas plazas personas que van posterior a la lista. Pero bueno, ya lo hemos hecho saber y también, al igual que ustedes, esperamos que podamos tener alguna determinación al respecto. Ojo también, los maestros que participaron por una segunda plaza, recuerden que se puede participar por una segunda plaza en educación básica en un nivel distinto al cual se tiene base. Entonces, las personas que participaron por un nivel distinto y que también les corresponde la asignación de su adscripción definitiva, deberán de presentar su compatibilidad de horario y de traslado para poder ser asignados en esa nueva adscripción definitiva. Pregunta, los maestros dicen, ¿vamos a perder nuestra antigüedad? No, ya obviamente están transitando por su antigüedad a partir de que son asignados justamente desde el código 09 e incluso desde el código 20 o 95 según sea el caso. Entonces, no hay problema con su antigüedad. Ya nos habían dicho si había suspensión de pago, ya dijimos que no. Los maestros también que participaron en el proceso 22-23 y que estaban como en la preocupación, en la zozobra de si iban a lograr una vacante definitiva y derivado de eso participaban en el proceso 23-24, pues obviamente nos preguntan a maestra, yo sí logré mi asignación de vacante definitiva con nombramiento 09 en las últimas fechas del proceso 22-23.
pero pues estoy esperando mis resultados del 23-24. Si logro tener un buen resultado, ¿puedo quedarme con las 2 plazas? La respuesta es no. No se puede tener doble plaza en el mismo nivel educativo. Entonces, automáticamente al tener un código 10 o estar en proceso de obtenerlo, recuerden que una de las cartas de decir verdad y de la carta de aceptación era manifestar que no estaban en proceso de obtener al momento del registro su vacante definitiva. Entonces, en el momento en que ustedes ya tengan código 10, queda sin efecto o incumplen el requisito del proceso 23-24. Vamos ahora a los aspectos específicos ya del protocolo que estaremos desarrollando para la asignación de su adscripción definitiva a todos los maestros de educación básica del proceso 22-23. Primero, la primera pregunta es, ¿cuándo se llevará a cabo? Iniciaremos el 7 de agosto con estas adscripciones definitivas. Ahorita estamos justamente culminando la programación de cuándo será por cada nivel, cuántas personas. Estaremos avisándoles justamente a través de nuestras redes sociales, estaremos avisándoles o notificándoles para que asistan el día y la hora a través de correo electrónico. Ese será el medio de notificación. Pero como les decía, les vamos a compartir la programación obviamente en nuestras redes sociales, en el tablero que ya es parte y que ustedes conocen muy bien sobre el día y la hora en el que ustedes tendrán que presentarse. Entonces, previo al 7 de agosto les estaremos notificando vía correo electrónico y también en nuestros medios oficiales para que ustedes tengan mayor seguridad. Queremos decirles igual que es importante que ustedes hagan las actualizaciones de sus datos de correo electrónico. Si alguien tuvo un tema ahí de que le hackearon la cuenta o que ya no pueden recibir más mensajes o más correos porque ya no tienen espacio, pueden actualizar sus datos en Proyecto Venus. Nosotros estaremos, ya acordamos y agradecemos todo el apoyo que nos dio la UCICAM para darnos las actualizaciones de sus movimientos en sus datos personales, justo para tener pues la precisión de que sus cuentas de correo son las actualizadas y que ustedes y nosotros tengamos la certeza de que sí recibieron el correo. Entonces, esa también es una muy buena noticia. Agradecemos la voluntad que tiene la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros para siempre apoyarnos en las necesidades que tenemos las entidades del país. Entonces, muchas gracias, UCICAM. Y bueno, ese es un elemento importante para que ustedes sí reciban la notificación. ¿Dónde será este evento de asignación de adscripción definitiva? Esta vez, pues también agradecemos todas las facilidades que nos ha brindado durante todo este ciclo escolar la Escuela Normal número 1 de Toluca. Pero bueno, en esta ocasión ya no estaremos ahí en la Escuela Normal 1 de Toluca, será en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca. Entonces, ahí será la sede para poder hacer estas adscripciones definitivas. ¿Cuándo nos darán a conocer? Esta es la pregunta del millón. ¿Cuándo nos darán a conocer la vacancia y en qué medio? Si no tomaron en cambios mis ST, ¿es automático que yo me quede en ella? Pues la respuesta a esta última pregunta es no es en automático. Si alguien que va antes que usted, que tiene ahorita esa, digamos, asignada hasta el día de hoy, esa adscripción y nadie la tomó de cambio centro de trabajo, si alguien que va antes que usted en el número de ordenamiento la quiere, pues obviamente la va a tomar. Si cuando sea su turno, usted la ve como disponible y quiere tomarla, pues lo puede hacer, pero incluso puede haber otros espacios que le queden mejor a usted, entonces que tenían personas que van posterior a usted, entonces obviamente sí podría tomar o decidir por una que le adapte mejor a sus necesidades. ¿Vale? Entonces, esa respuesta de que es en automático, no, porque si alguien antes que usted en el número de ordenamiento la quiere, la va a tomar sin ningún problema. La vacancia se las daremos a conocer el día del evento. El día que ustedes se presenten, les compartiremos un link donde ustedes la van a consultar desde primera instancia durante las etapas del proceso y también la van a poder ver en las máquinas que estarán habilitadas como mesas de atención para la selección de su adscripción definitiva. La vacancia actualmente se encuentra en validación
derivado del proceso de cambio centro de trabajo con los distintos niveles educativos. En breve ya nos la harán llegar, justamente porque los maestros tuvieron igualmente que acreditar compatibilidades, tuvieron que revisar que todo estuviera correcto para que justamente quedara ya la vacancia final. Recuerden que igualmente si hubiera una institución que tuviera baja matrícula, que no sé, estuviera con 10 niños en educación preescolar y que ya no se justifica tener a 3 maestros, esa CCT podría cambiarse por otra, porque justamente en otro centro de trabajo sí se requiere el servicio. Entonces ya sabemos y ya tenemos conocimiento que muchos maestros del proceso de cambio de centro de trabajo les compartieron pues algunos Excel, algunos archivos con las CCTs que estaban disponibles al momento del proceso de cambios. Pero recordemos que esa no es información oficial porque justamente los cambios tuvieron todavía continuidad. E incluso si fuera el último día, recuerden que están estas condiciones de que si hubiera alguna CCT que requiere cambiarse a otro centro de trabajo el recurso, pues se haría esa actualización. Entonces, obviamente todo está justificado por el nivel educativo, con la matrícula, con el número de maestros de esa escuela. Entonces, obviamente no es como información oficial. Para el caso de secundaria, incluso, en el proceso de cambios de centro de trabajo, el acuerdo o la normatividad establece que la vacancia ofertada para cambios, como lo dije en un principio, es las CCTs del proceso de admisión. Pero quiero decirles que como lo informamos en la transmisión de cambios de centro de trabajo, se hizo un esfuerzo muy grande de parte de los niveles educativos y de la coordinación para agregar a esas adscripciones del proceso de admisión, agregar los centros de trabajo o las horas del proceso de horas adicionales. Muchos de nuestros maestros vieron paquetes de horas de 5, de 10, que son de horas adicionales. Entonces, por eso les decíamos que no es información oficial. Si alguien tiene el archivo de lo que quedó de cambios de centro de trabajo, viene toda esa vacancia. Incluso, por ejemplo, las CCTs con horas de equidad de género, que es una asignatura o un taller que no se oferta en admisión. Entonces, obviamente, todas esas no van a ser parte de las opciones que van a tomar los maestros o de que tomen 3 CCTs con 5, 5 y 5. Recuerden que no. Ese procedimiento solo aplica para horas adicionales. Entonces, toda esa vacancia que se ofertó de cambios que pertenecía a vacancia de horas adicionales no se va a ofertar para el proceso de asignación de adscripción definitiva. Por eso les decimos que esos Excel, esos archivos que están circulando y que ustedes se comparten en los grupos de WhatsApp, de Facebook, no son los oficiales. Y ojo, cuando ustedes asistan al evento y digan, es que aquí estaban estas, sí, pero son de horas adicionales. Obviamente esa vacancia está etiquetada porque no podemos revolverla. Y esa es la vacancia que justamente derivado de los cambios se estará ofertando a los profes del proceso de horas adicionales. Todo va amarrado, todo va coordinado justamente y corresponde a cada proceso. Entonces, ojo, reiteramos, la vacancia la van a conocer al momento del evento, ¿vale? Justamente para que no haya este tema de a lo mejor de tener la información antes y que ustedes no asistan justamente porque de alguna manera tengan ubicada que no les conviene alguna opción. Entonces van a conocerla al momento para que ustedes en ese momento puedan ir tomando sus decisiones, ¿vale? ¿Cómo será el proceso? Pues van a ser etapas más breves que el proceso de asignación inicial. La primera etapa es el pase de lista de asistencia. Obviamente estarán las listas en estricto orden y bueno, obviamente de acuerdo a la programación que hagamos por horarios. Si a alguien le toca a las 12 y llega a las 9, no lo vamos a atender a las 9 porque obviamente están citados en estricto orden de la lista ordenada. Entonces, ese será el primer tema, se pasará a lista. Una vez que se pasó lista, se pasará ya obviamente a las computadoras o a las mesas de atención para la asignación de la adscripción definitiva y sobra decir que será el orden de la lista ordenada. Y bueno, estaremos verificando justamente el subsistema, el nivel educativo. Es decir, habrá una mesa para primaria estatal, una mesa para primaria federal, una mesa para matemáticas estatal, matemáticas federalizada. Recuerden que no hay cambio de subsistema. Ajá. Una vez que estén en la máquina, iniciaremos con la selección del centro de trabajo de su elección.
para los primeros números de ordenamiento. Cada uno lo estará seleccionando. Derivado de esa selección que ustedes hagan, estaremos generando un nombramiento, que será el nombramiento de asignación de adscripción definitiva. Así se llama. Tendrán 2 documentos derivados de su proceso de admisión. Uno, que es su código 10, otro, que es su adscripción definitiva. Obviamente, antes del 10 tuvieron un 09 y las personas que tuvieron temporal, un 20 o un 95, ¿vale? Pero los documentos, digamos, finales de su proceso de admisión son su código 10 y su adscripción definitiva, ¿vale? Entonces, ya que concluyó, ya que les imprimimos su nombramiento, nos firman de acuse de recibo, nos dejan una copia y entonces nosotros ya hacemos el registro y ustedes pueden ir previendo a dónde se van a presentar para el inicio del próximo ciclo. Todos los nombramientos de asignación de adscripción definitiva son con efectos 16 de agosto de 2023. Incluso algunos maestros o algunos directores dicen, híjole, es que llega el maestro de cambio, pero yo no tengo espacios. Sí, al día de hoy está ocupado ese SST por ustedes. Obviamente ustedes van a salir del centro de trabajo con 15 de agosto de 2023 para presentarse con efectos 16 de agosto de 2023 en su adscripción definitiva. ¿Qué debo de llevar? Solo 2 documentos. Su nombramiento, ya sea código 10 o 09, y su último comprobante de pago. Eso obviamente se lo estaremos pidiendo en la notificación que les haremos llegar. ¿Hasta qué fecha me debo seguir presentando en la CST que tengo actualmente? Como les decía, los efectos de su nombramiento de adscripción definitiva van a ser 16 de agosto. En teoría se tienen que presentar hasta el 15 de agosto de 2023. Sin embargo, pues nos preguntan mucho dónde debo tomar los cursos o las actividades previas al inicio del ciclo escolar. En teoría, las deben tomar en su nuevo centro de trabajo. Para esto, su nivel educativo será o es el responsable de notificarles. Ya hemos hecho el comentario a los niveles educativos que ustedes están preguntando bastante esto. Seguramente en breve ya les estarán notificando a sus autoridades cuál va a ser el procedimiento, tanto para los de cambio de centro de trabajo que van a cambiar de centro de trabajo, como para ustedes que van a cambiar de adscripción por la asignación de su adscripción definitiva. Esas son las preguntas que tenemos de parte de ustedes y que forman parte de esta integración, de este live que tenemos para ustedes. Concentramos, reitero, todas las preguntas, pero finalmente ahorita tenemos la posibilidad de poder leer todas y cada una de las que ustedes tienen ahorita, derivado justamente de esa transmisión, que es la parte más rica de estas transmisiones, porque de esta manera nosotros tenemos la oportunidad de interactuar con ustedes. Entonces, estoy recibiéndolas en este momento. Un minutito. Bien, la primera, buen día. Disculpe, ¿cuándo podremos conocer la lista de lugares disponibles? Ya lo decíamos, es el día del evento. Buenas tardes, profe. ¿Dónde va a ser la asignación? ¿Cuántos maestros serán llamados por cada día? Pues va a ser en el centro de convenciones y justamente depende de la lista ordenada. Algunas listas serán llamadas un único día porque son pocos. Otras listas, por ejemplo, primaria, tal vez sean varios días justamente porque son más maestros. Aproximadamente tendremos más de 100 equipos, o sea, es decir, por cada turno estaremos atendiendo a más de 100 personas. Entonces, justo de ello estamos ya por darles a conocer, como decía, la programación por día y horario y por nivel y subsistema, para que ustedes también lo tengan. Reitero, esa es solo información de referencia, porque cada uno de ustedes recibirá su notificación del día y hora a través de su correo electrónico. Nos pasa mucho que de repente no revisan el spam o el correo no deseado. Es importante que lo revisen porque justamente en cuanto sea el proceso previo al 7 de agosto, les estaremos notificando. Regularmente, 2 días antes o un día, bueno, son 2 días para que asistan ustedes. 3. Ahora que nos asignen el CCT definitivo, también nos cambian de categoría. Por ejemplo, si estoy como pedagogo de educación especial y me cambian de CCT, ¿podría cambiarme de profesión a profesional de educación especial? No. Recuerden que es solo un cambio de CCT.
La categoría que ostentan se la llevan. Por ejemplo, si alguien tiene plaza de profesor titulado de educación primaria, se lleva su plaza y no hay un cambio. Entonces, solo es una transferencia de su plaza. Por eso decíamos igual que no podemos cambiarles el número de horas en educación secundaria. Entonces, no, la plaza es suya, solo se transfiere a otro centro de trabajo que ustedes seleccionen. 4. Buenas tardes. Si mi código 09 termina el 31 de agosto y me llamarán a principios de agosto para darme la inscripción definitiva, ¿también me darán en ese mismo momento mi código 10 o hasta septiembre? Hasta septiembre, porque es el periodo que le corresponde. No podríamos darle su código 10 a los 4 meses. La ley establece que son 6 meses y un día, sin nota desfavorable. Entonces, si usted no tiene esa nota desfavorable, pues entonces lo llamaremos primero, como les decía hace rato, para la asignación o la selección de su inscripción definitiva y posteriormente, si usted no tiene nota desfavorable, se le otorgará el código 10. Si alguien tiene nota desfavorable debidamente comprobada, argumentada y motivada, entonces en ese momento ya no se le otorgaría el código 10. ¿Vale? No, también nos preguntan mucho, oye, ¿qué pasa si sí tengo una posible nota desfavorable? Recuerden que no se otorga esa nota desfavorable si no se revisa primero su caso, si no se les otorga su garantía de audiencia, a la cual se deben presentar para justamente argumentar si es o no motivo la posible nota desfavorable. Entonces, por favor, esa es la condición. Recuerden que nosotros hemos habilitado también en nuestro sistema CIAPRODEM la posibilidad de estar consultando previo a que finalice su nombramiento, si ya está validado este nombramiento por el nivel educativo. Si ya está validado, ustedes pueden asistir aquí a nuestras oficinas de la calle Otumba 809, Colonia Electricistas Locales, en Toluca de Lerdo, Estado de México, para que les otorguemos su nombramiento definitivo. Reitero, única y exclusivamente si ya está en el sistema CIAPRODEM validado por su nivel educativo. Validado significa que no cuente con nota desfavorable. Entonces, por favor, estén al pendiente. Justo nosotros hemos habilitado todas estas herramientas, como ya es nuestra característica, para que ustedes tengan la posibilidad de estar verificando de manera automática sus procesos y que sea un poquito más amigable cada proceso para ustedes. La siguiente pregunta, Usicam, una pregunta, ¿por qué manejan los cambios por paquete? Eso nos dificulta mucho de los cambios de inscripción, lo explicábamos, porque justamente las asignaciones de admisión son por paquetes de horas de la plaza que se oferta. Entonces, les explicábamos este ejemplo a los maestros. Si a alguien de ustedes les dimos en admisión 20 horas y un maestro tiene del proceso de cambio centro de trabajo 2 STs 10 y 10, en este momento sí tiene compatibilidad las 10 y las 10. Pero si derivado del proceso de cambios alguien quiere cambiar estas 10, pero va a dejarlas en otro municipio a 4 horas, estas 2 plazas ya no tendrían su compatibilidad. Y entonces no tendría que ofrecerles a estos compañeros de admisión que les dimos 20 horas, no tendría cómo darles 20. Entonces, por ese motivo, no fue posible fragmentar las plazas en los procesos de cambios de centro de trabajo o conjuntarlas, porque, reitero, no podríamos tener ese mismo número de horas y de paquetes que corresponden a los maestros que ya tienen base del proceso de admisión. Entonces, es por eso, no crean que es por una falta de voluntad o una falta de empatía hacia ustedes. De verdad es que nunca ha sido así. Todas las acciones que realizamos en la coordinación estatal, pues previamente antes de ser operadas, se revisa que justamente podamos apoyarles a ustedes, pero normativamente también que sea posible. Entonces, no podríamos nosotros tener la posibilidad de desfragmentarle una plaza a un maestro también de admisión. La siguiente pregunta es, vamos ahora. Hola, buenas tardes. A mí me llamaron 2 veces. La primera fue para asignarme una plaza temporal y en la segunda una definitiva. Sin embargo, en esta última me otorgaron una plaza temporal, más no una definitiva. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Por qué dice que es temporal? ¿Podría darnos su detalle, maestra, en inbox? Porque si se refiere que es temporal porque tiene vigencia de 6 meses, es porque todas las vacantes o los espacios, igual si son definitivos, se les dan nuevamente por un tiempo.
Los 6 meses que posteriores a estos 6 meses, si no tienen esta nota desfavorable, pues ya se convierte en un código 10 ya de base. Entonces, si gusta, mejor mándenos copia de su nombramiento para que le podamos orientar mejor. Existe un catálogo de plazas vacantes, todavía, reitero, no estamos recibiendo ya de algunos niveles educativos, no la totalidad. En cuanto estén, bueno, nosotros, reitero, se las estaremos dando a conocer el día del evento. Recuerdo que cuando salieron las listas para los cambios de CCT hubo problema porque no correspondía al total de plazas que se ofertaron. Y usted nos mencionó que el nivel no la reportó. Entonces mi pregunta es, si cuando nosotros pasemos, ¿sí aparecerán esas vacantes? Obviamente, sí, reitero, tiene que haber el mismo número de vacantes que corresponde al mismo número de maestros asignados en una vacante definitiva. Obviamente, todas las vacantes fueron reportadas. Si ustedes piensan que les van a ofertar las vacantes que se están desocupando ahorita con efectos 1 de agosto, 16 de agosto, esas no, esas estarán ofertando al proceso de admisión 23-24. Espero haya respondido a su pregunta, maestro. La siguiente, buenas tardes, aún no he ido por mi código 10, ¿es necesario asistir antes de la asignación por él? Si ya está generado y quiere esperarse al día del evento, igualmente, si nos espera tantito, se lo podremos otorgar, pero si puede y tiene tiempo de asistir de una vez por su código 10, pues también. Maestro, tengo 21 horas, ¿puedo renunciar a 3 horas para elegir una escuela de 18? No, profe, porque la de 18 también es de alguien. Y entonces no podemos partir la plaza, es transferir la plaza. Entonces no sería posible renunciar o agregar más horas. ¿Por qué hubo suspensión de pago en el código 10? Cuando hay alguna suspensión de pago es justamente porque las áreas que se encargan de los pagos o de los procesos administrativos de repente tienen justamente algunas problemáticas, algunas inconsistencias. Ese es el tema, pero para mayor detalle de su caso, pues sería ya para que le den detalle en específico con las áreas de personal o de pagos o las delegaciones administrativas. Siguiente pregunta, si nadie de los maestros pidió mi plaza, ¿se ofertará o la respetan y me la quedo yo? Esa también pregunta es, ya ustedes se dedicaron a investigar, nadie la tomó, pero igual a veces, si ustedes no se enteran que alguien la tomó o si no llega el maestro, no significa que en realidad no vaya a llegar, porque algunos maestros sí se están esperando hasta el último para llegar a sorprender, que van a llegar por cambios. Otros profes igual dicen, yo no le quiero avisar a mis autoridades, me quiero esperar. Bueno, cada uno está decidiendo. Pero si llega, obviamente ustedes se van a enterar antes, porque nosotros los estaremos convocando a partir del 7. Pero reitero, si nadie la tomó, no necesariamente se le va a otorgar a usted, porque si alguien antes en la lista ordenada la quiere, pues obviamente pues la va a tomar. Ojo, ya no va a ser como en el proceso de admisión que a lo mejor se convocaba, no sé, había disponibilidad de 50 plazas y se convocaba a los primeros 50 y el número 1 tenía solamente 50 opciones. Ahorita ya no. El número 1 va a tener todas las STs, todas las que quedaron del proceso de cambio centro de trabajo. En este ejemplo, si usted es el número 300 de primaria y quiere esa CCT el número 1, pues la va a tomar el número 1. Entonces, reitero, si no la tomaron incluso de los cambios de centro de trabajo, no necesariamente es ya un hecho que ustedes se la queden. ¿Por qué? Porque habrá maestros que justamente antes de ustedes la quieren. Entonces, ojo con eso. Con las federales el cambio será igual, así es. Aplica lo mismo para subsistema federalizado y subsistema estatal. Las plazas que se van a ofrecer, ¿las sacaron todas en una lista o igual por partes? Ya no es por partes, a lo mejor se refería a lo que acabo de explicar. Ya serán todas las STs, o sea, ya no son plazas. Las plazas ya las tienen ustedes, ya son de base de ustedes. Ahorita ya son CCTs. Reitero, ya no serán como de 30 en 30, de 50 en 50. Antes era así porque no se tienen las plazas disponibles todas juntas. Conforme a las necesidades del servicio, si se desocupan 200, pues son las 200 que ofertamos. Luego se desocupan 20, pues otras 20. Ahorita ya van a ser todas las STs que quedaron
de los cambios de centro de trabajo y que, reitero, son igual al número de maestros que se les asignó una vacante definitiva y que les corresponde esta asignación de su adscripción definitiva. Siguiente pregunta. Que se den mayor número de horas a los promedios más altos. Pueden darles una temporal y conforme se desocupen dárselas. Esto, como decía, lo hemos planteado. De verdad que ha sido un planteamiento recurrente a nuestros compañeros de la UCICAM. Tenga la certeza que en la próxima reunión que tengamos nuevamente lo tocaremos como usted lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Y la escuela en la que actualmente estoy haciendo mi contrato de 6 meses, un día, no aparece en el catálogo? ¿Hay alguna posibilidad de quedarme en ella? Pues tal vez no sé por qué dice que no aparece, tal vez alguien ya la tomó de cambio de centro de trabajo, pero si aparece y cuando sea su turno está disponible, la puede tomar sin problema. ¿También se queda el horario igual? No, ahí sí habría cambio porque ustedes a lo mejor seleccionan una adscripción de tal municipio y el turno de esa adscripción es matutino y usted está en vespertino, ahí sí cambiaría, porque el turno no está asociado con la plaza, está asociado justamente con el centro de trabajo, es decir, la CCT o la adscripción. Considero que nos deberían mostrar al menos con días de anticipación para poder elegir bien. Van a tener todo el tiempo de elegir, maestros. Solamente que justamente para nosotros es importante que puedan tener la información precisa en el momento. Hemos detectado que muchas veces ustedes, si se les muestra antes, empiezan justamente a compartir, a hacer justamente este tema de decir, pues yo voy primero, yo voy después. Los últimos de repente se molestan y piensan que se están ocultando las plazas, pero ya las tomaron otras personas que van antes. Entonces, el seguimiento lo van a hacer durante el evento y en el evento van a tener todo el tiempo. Mientras pasan unos, los demás ya van a tener las opciones y van a tener el tiempo suficiente para ir seleccionando los centros de trabajo que son de su interés. Entonces, esa condición, reitero, sí la consideramos, pero justamente se les va a mostrar hasta el día del evento. El receso escolar termina el día 21 para nosotros como docentes, pero usted menciona que saldrán con efectos 16, entonces estaremos antes. Pues justamente los efectos por normatividad tienen que ser 16 de agosto de 2023. Pero reitero, sus autoridades educativas, si termina el 21, les estarán informando con qué efectos se estarán presentando justamente ya en su nuevo centro de trabajo. Esa es una atribución de su nivel educativo y no de nosotros como coordinación estatal del servicio profesional docente. Creo que hemos llegado a todas nuestras preguntas. De verdad deseamos que esta asignación de su adscripción definitiva sea pues muy benéfica para ustedes. Bueno, en este sentido, ustedes podrán seleccionar este centro de trabajo que ya será definitivo y reiterarles que de acuerdo con la posibilidad de hacer un cambio de centro de trabajo, será hasta después de haber concluido 2 años en ese centro de trabajo asignado de manera definitiva. Si alguien se queda con este centro de trabajo en el mismo que ha estado laborando, pues obviamente ya tendrá 2 años en ese centro de trabajo al año, literal. Entonces podrá participar en el proceso de cambio de centro de trabajo. Entonces deseamos, como siempre, las mejores vibras, los mejores deseos para que ustedes encuentren un centro de trabajo que sea de su interés, que pueda ser el que corresponda a sus necesidades personales, profesionales e incluso familiares. La voluntad de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente siempre ha sido y es poder ayudarles, acompañarles y obviamente dar las condiciones para que ustedes tengan estos procesos lo mejor posible, lo más ágiles, lo más eficientes en beneficio de ustedes. Si las circunstancias a lo mejor de repente no son las que ustedes esperan, pero igualmente puedan tomar las mejores decisiones al momento de su asignación. Por mi parte, el día de hoy me despido de ustedes. Reitero, mis mejores vibras, mis mejores deseos para esta asignación de la adscripción definitiva. Si tienen alguna otra duda, recuerden que nos la pueden hacer en nuestras cuentas oficiales, ya sea en mensaje directo o en alguna publicación. Y también queremos invitar a todos los maestros que están interesados en saber los detalles del proceso de asignación de plazas para el ciclo escolar 2023-24,
Pues tenemos una cita el próximo martes a las 5 de la tarde para poderles dar a conocer todos los detalles, las condiciones, características, aspectos normativos, aspectos administrativos para el proceso de asignación de plazas del proceso de admisión en educación básica y media superior, del proceso de promoción vertical en básica y media superior y también del proceso de horas adicionales en educación básica. No se lo pierdan, reitero, tenemos una cita y hasta la próxima. Que pasen una extraordinaria tarde en este día. Cuídense mucho y excelente fin de semana. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.